Hoy vamos a ver el tema de replicación del ADN. Recordemos que la replicación del ADN es el primer paso de lo que forma el dogma central del universo. Recordemos que el dogma central del universo está constituido por tres procesos. Estos son la replicación, la transcripción y la traducción. Antes de comenzar el tema de replicación, veamos algunos conceptos. Recordemos que la información genética en las células procariontes, como es el caso de las bacterias, se encuentra organizado en un único cromosoma circular. Ese cromosoma circular va a contener la información genética necesaria para que la célula bacteriana lleve a cabo todos sus procesos celulares. El ADN en las bacterias también puede ser extracromosómico. Se puede encontrar libremente en el citoplasma en forma de plásmidos, que son fragmentos de ADN circular que contienen información genética para la resistencia a antibióticos. En cambio, la información genética en células eucariontes es muy distinta a la de procariontes. En células eucariontes el ADN se encuentra asociado a proteínas. Estas proteínas son conocidas como proteínas histonas y van a conferir al ADN un grado de compactación dentro de la célula, debido a que el ADN que se encuentra en el núcleo de una célula eucarionte es más abundante que el de una célula procarionte. Esta organización de ADN con proteínas, cuando se encuentra la célula en la interfase de la mitosis, se conoce como cromatina. Sin embargo, cuando ocurre la metafase durante la mitosis, podemos ver la cromatina estructurada en forma de cromosomas. Recordemos también la estructura del ADN, como la descrita por el modelo de Watson y Crick en 1953. Tenemos una estructura helicoidal que gira normalmente hacia la derecha, es destrógira, la cual va a estar constituida por dos cadenas antiparalelas. Es decir, una cadena corre en un sentido y la otra cadena corre en otro sentido. Según la bidireccionalidad del ADN, tenemos el sentido 5', 3' y el otro sentido 3', 5'. Otra característica del ADN es que son dos cadenas que son complementarias, dos cadenas de polinucleótidos que son complementarias entre sí y que se van a pelear a través de sus bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. Visualicemos el ADN como muestra esta caricatura, como una hebra antiparalela, una doble cadena antiparalela helicoidal que tiene la capacidad de abrirse, es decir, de romper estos puentes de hidrógeno para posteriormente llevar a cabo los procesos que se conocen como replicación del ADN y que son los que retomaremos a continuación. Aquí podemos ver la estructura del ADN si la observáramos de forma lineal. Vemos que las bases nitrogenadas se encuentran coloreadas. Esas bases nitrogenadas se van a parear entre sí por puentes de hidrógeno. Además tenemos una cadena de ADN que es bidireccional, que tiene un sentido 5', 3' y un sentido antiparalelo 3', 5'. La replicación es el proceso de copia de una molécula de ADN que resulta en dos moléculas de ADN exactamente iguales. En la replicación, cada una de las cadenas de la doble hélice sirve como molde para sintetizar la cadena complementaria. En la imagen podemos ver la bidireccionalidad del ADN y cómo este ADN de doble cadena se abre para formar la horquilla de replicación. Es común denominar a este proceso como replicación semiconservativa, pues cada molécula de ADN resultante posee una cadena antigua o una hebra original y una cadena nueva o hebra nueva. A continuación vamos a ver cada una de las etapas de la replicación. Estas son la etapa inicial o iniciación, la elongación y la terminación. Lo que ocurre al inicio de la replicación es que existen un grupo de proteínas
conocidas como proteínas iniciadoras. Estas proteínas iniciadoras localizan un sitio en el ADN conocido como origen de la replicación. Las células procariontes solamente tienen un origen de replicación en el cromosoma circular, y las células eucariontes pueden tener muchos orígenes de replicación a lo largo de los cromosomas lineales. Las enzimas helicasas separan a las cadenas de ADN y avanzan en ambos sentidos por la doble hélice, rompiendo los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las cadenas. En la formación de la horquilla de replicación también participan unas enzimas conocidas como topoisomerasas, las cuales se unen a las cadenas sencillas de ADN y mediante corte y reenlace relajan el enrollamiento adicional producido por la separación de las cadenas. Es decir, estas topoisomerasas relajan el enrollamiento del ADN. Existe otro grupo de proteínas que participan en la replicación, conocidas como proteínas de unión a la cadena sencilla, o por sus siglas en inglés como SSB. Estas proteínas van a impedir que se vuelva a formar una doble hélice y permiten el acceso al aparato de síntesis, es decir, mantienen separadas las hebras de ADN. Posteriormente tenemos la acción de otra enzima conocida como primasa. La primasa sintetiza una cadena corta de ARN denominado cebador o primer, que proporciona un extremo 3'OH o hidroxilo sobre el cual se puede iniciar la síntesis de ADN. En resumen, en la iniciación nosotros requerimos de un complejo multienzimático para poder formar la burbuja de replicación o la horquilla de replicación. Estas enzimas son helicasas, topoisomerasas, SSB o proteína de unión a la cadena sencilla y primasas. En primer lugar, la helicasa abre la cadena de ADN y genera dos cadenas independientes de ADN. Después tenemos a la enzima topoisomerasa, que es la enzima que va a evitar el superenrollamiento del ADN, va a impedir que el ADN adquiera su constitución superenrollada. Después tenemos a la proteína de unión a la cadena sencilla, o estas proteínas también conocidas como SSB, las cuales se van a unir a las cadenas sencillas de ADN y van a permitir que la doble hebra permanezca separada. Por último, tenemos a las primasas. Las primasas lo que van a hacer es unirse a la cadena sencilla del ADN y van a sintetizar una molécula de RNA, la cual va a servir como molde para la nueva hebra de ADN. Esta molécula de RNA se conoce como primer o cebador. Después de la unión del primer a la molécula monocatenaria de ADN, se une una enzima conocida como ADN polimerasa. La ADN polimerasa va a ser la responsable de generar la cadena complementaria de esta hebra de ADN que ocupamos como molde, a partir de la síntesis de nucleótidos a lo largo de la cadena. La enzima DNA polimerasa va a ser la enzima más importante durante la fase de la elongación del ADN. En esta fase se va a sintetizar la nueva cadena complementaria a la cadena molde, a partir de nucleótidos que forman pares de bases. La dirección de la lectura de la DNA polimerasa siempre se va a llevar a cabo en dirección 5' a 3'. En una cadena de cada horquilla, la síntesis es continua y se denomina cadena adelantada, pero en la otra la síntesis es discontinua por fragmentos conocidos como fragmentos de Okazaki y se llama cadena atrasada. Aquí podemos ver cómo los fragmentos de Okazaki se van generando y posteriormente una enzima primasa va a sintetizar nuevamente un primer o cebador para que a partir de este primer o cebador la DNA polimerasa lo pueda leer en dirección 5' a 3' para llevar a cabo la síntesis de la nueva hebra complementaria. Aquí podemos ver nuevamente cómo la
DNA polimerasa se encarga de la síntesis de la nueva cadena de ADN complementaria a partir de pequeños primers o cebadores. Es por eso que esta cadena se conoce como cadena discontinua, porque se va sintetizando a partir de pequeños fragmentos conocidos como fragmentos de Okazaki. Después es necesario que las enzimas conocidas como exonucleasas remuevan los nucleótidos que corresponden al primer o cebador para que nuevamente la DNA polimerasa pueda sintetizar un fragmento de ADN complementario en ese espacio. Por último, la enzima ADN ligasa se va a encargar de unir todos los fragmentos de Okazaki. Una vez que ha ocurrido esto, el ADN ya está recién sintetizado y puede adquirir nuevamente su forma helicoidal. Es importante resaltar que la ADN polimerasa eucarionte es mucho más compleja que la procarionte. Tiene tres funciones principales. La primera es revisar nucleótido por nucleótido la complementariedad de las bases. En segundo lugar, va a reparar las bases mal apareadas. Y en tercer lugar, va a sustituir a los cebadores por ADN. La terminación en procariontes ocurre cuando la burbuja de replicación ha recorrido todo el cromosoma circular. La terminación en eucariontes ocurre cuando las burbujas de replicación se encuentran y llegan a los extremos del cromosoma lineal. El proceso se detiene por efecto de una proteína de terminación.